¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de ciencias sociales. En esta exposición vamos a analizar el concepto de sociedad y algunas de sus categorías más importantes para la comprensión de la misma. Bueno, el tema es sociedad y categorías sociales, clase social, grupo social, proceso social y práctica social. Estos conceptos que vamos a revisar nos permiten comprender de alguna manera cómo se organizan las personas en la vida cotidiana, cómo interactúan, cómo se producen eh, como las acciones dinámicas que hay entre individuos y que dan forma precisamente a la vida colectiva. Aquí lo clave sería comprender que la sociedad implica un análisis de estructuras, de interacciones, de dinámicas y de acciones concretas. Bueno, vamos a iniciar recordando un poco el concepto de sociedad. Recordemos que aunque ya hemos hablado de la sociedad en algunas otras cápsulas, bueno, habría que definirla como el sistema organizado de relaciones entre individuos que comparten un territorio, que comparten normas, valores, instituciones y cultura. Digamos que, bueno, aquí podríamos decir que la sociedad, en especial en México, se va a caracterizar por la diversidad cultural principalmente, las instituciones políticas que se han creado con el paso del tiempo, los sistemas económicos y las prácticas sociales que organizan la vida cotidiana. La sociedad vamos a entenderla no nada más como la suma de los individuos o de un grupo de individuos en cierto territorio, sino como una red de interdependencia que va a producir orden, que en algunos momentos generará conflicto, que se va a ver a través de la cooperación y que va a finalizar en un cambio. Entonces, digamos que precisamente eso es lo que va a desarrollarse con cada una de las cuatro categorías que estamos a punto de revisar. Vamos a empezar con clase social. Y bueno, entendamos que la clase social va a ser una categoría que va a agrupar a las personas según su posición, principalmente económica, el acceso a los recursos, a la educación y el tipo de poder que tenga esa persona. Bueno, se puede decir que esta categorización o esta categoría que se le da a ciertas clases sociales, a cierto grupo de individuos, puede ser como si estuvieran en un edificio de niveles en donde, bueno, todos viven sí en el mismo edificio, pero cada nivel ofrece un sistema distinto de oportunidades y de condiciones. Por ejemplo, digamos, una clase alta, como empresarios con alto capital económico, bueno, pues estaría teniendo un piso en el que tenga todas las facilidades, las opulencias y algunas cuestiones muy características que no tendrían las clases más bajas. Hasta aquí, bueno, podríamos decir que esta categoría que se hace de la sociedad, pues va a influir mucho en las oportunidades educativas que tengas, el tipo de movilidad social al que puedas aspirar, también el acceso a los servicios básicos va a depender de tu clase social, el estilo de vida sin duda alguna lo da la clase social y la otra sería, bueno, que hay una reproducción de igualdad dependiendo en qué clase social te encuentras. Esta estratificación social que se va a vivir, bueno, eh, no nada más vamos a centrarla en la cuestión de económica, sino que también se refiere un poco al capital cultural. Esas redes sociales que se pueden dar a partir de las relaciones de poder simbólico y bueno, que nos va a permitir analizar precisamente esa igualdad que se observa en la sociedad. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los grupos sociales. Dentro de los grupos sociales vamos a encontrar que, bueno, son un conjunto de individuos que van a interactuar, pero en este caso van a compartir ciertos objetivos, van a compartir normas y van a tener un sentido de pertenencia muy similar. El grupo social, bueno, digamos que es como en el equipo de fútbol. Si nosotros identificamos, pues el fútbol tiene reglas, tiene roles específicos definidos de acuerdo a la posición del jugador.
El objetivo es común, anotar la mayor cantidad de goles para poder ganar al equipo contrario. Y bueno, eso les da oportunidad de tener una idea, una identidad compartida. Si persiguen como el mismo objetivo, bueno, es porque tienen similitud en muchas cosas. Y esto lo podemos ver desde un simple partido de fútbol hasta, no sé, el funcionamiento de una compañía o de una compañía familiar. Bueno, dentro de los grupos sociales vamos a encontrar diferentes grupos, pero los principales son la familia, que es en donde se interactúa en la infancia, el grupo de escuela, que es el primer grupo que van a de alguna manera a conformar los infantes y que lo van a ir modificando a lo largo de su vida. En el ámbito laboral podríamos definir que, bueno, el sindicato es esa parte de grupo social a la que los empleados pertenecen para salvaguardar sus derechos. Y bueno, otros tipos de grupos sociales pueden ser el religioso y el grupo de pares. Eh, para que de alguna manera esto nos pueda quedar un poquito más claro, sería como, como esa interacción constante en donde van a compartir ciertas normas internas, el objetivo común y que finalmente les va a dar esa identidad compartida. Bueno, vamos a pasar a lo que es un proceso social. Cuando hablamos de proceso social nos vamos a referir a ese dinamismo que hay en la interacción y que, bueno, produce cambio y produce estabilidad o desequilibrio en la sociedad. Los principales tipos de proceso social que podemos encontrar son la cooperación, la competencia, el conflicto, la adaptación y la integración. Estos procesos sociales nos van a explicar precisamente fenómenos como la movilidad social, como la globalización y los movimientos sociales. Em, por ejemplificarlo, un movimiento feminista siempre va a buscar el impulso de cambios legales a favor del desarrollo de las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que este es un proceso social, que a partir de precisamente esa vida colectiva, ese dinamismo que se da en un grupo colectivo, bueno, pues surge un proceso de cooperación que va a permitir mejorar las condiciones de las mujeres. Eso es tan solo por mencionar un ejemplo. Y algo que, bueno, debe de quedar muy claro en cuanto al proceso social es que estos nos van a explicar cómo es que la sociedad se transforma y cómo surgen fenómenos como la desigualdad social, el cambio cultural o la innovación, nos va a permitir cómo es que suceden precisamente durante estos procesos. Y bueno, vamos a lo que es la práctica social. Cuando revisamos la práctica social, hay que comprender, bueno, que las acciones cotidianas que reproducen o transforman estructuras sociales es una práctica social. Esas acciones que transforman la vida social, bueno, podemos compararla con los hábitos de una persona. Esa persona tiene acciones repetidas durante los 7 días de su semana, las 24 horas, y todo eso construye una identidad en el individuo. Y estas se pueden mantener o pueden cambiarse a partir de las interacciones que hay dentro de los diferentes grupos sociales a los que pueda pertenecer. Estas prácticas sociales pueden ser desde una votación en la escuela o en términos de gobierno, el uso de rituales o la implementación de rituales familiares o religiosos. También estaría el consumo cultural, las prácticas educativas o las costumbres o las tradiciones que se dan dentro del ámbito educativo también son un ejemplo de práctica social, pero el que mayor peso tiene en este momento es el uso de las redes sociales. El uso de las redes sociales es una práctica, pero cotidiana para todo mundo,
y que incluso, bueno, puede ser como ese puente entre la estructura y la acción individual, pero digamos que siempre va a ser en cuestión de grupos. Para cerrar un poquito este tema, bueno, habría que entender que la clase social va a explicar esa desigualdad estructural que existe en todo el mundo. Va a ver qué espacios de interacción y de identidad tiene derecho cada persona y bueno, de ahí pasaría al proceso social, que sería ya esa muestra del dinamismo, del cambio, de la estabilidad, de si siguen o no siendo buenas nuestras costumbres o si tenemos que renovarlas dependiendo de lo que estemos pensando ahora. Y bueno, entender que la práctica social va a evidenciar cómo funciona esa sociedad, cómo se reproduce mediante esas acciones cotidianas. Digamos que en conjunto las categorías eh, nos ayudan a hacer una construcción histórica, dinámica y compleja de nosotros los seres vivos. Y qué bueno, esta estructura está para interactuar, está para reconocer la interdependencia que tenemos también incluso con estos grupos sociales. Y bueno, también entender que va a haber fenómenos siempre como contemporáneos, como lo es la desigualdad social, la globalización, la transformación cultural y los movimientos sociales, que desde luego es lo que nos va a permitir comprender esta temática. Y bueno, como siempre pasamos a nuestra sección de preguntas para hacer un repasito. La primera dice, ¿cuál es la principal diferencia entre clase social y grupo social? Recuerden que la clase social es la estratificación y el grupo social es el grupo de personas con el que vamos a compartir territorio, cultura, cosmovisión. Por lo tanto, la respuesta correcta sería B. La clase social es una posición, ¿vale? Vamos a la pregunta número 2. El concepto de hábitus se vincula principalmente con, acuérdense que los hábitos personales son siempre eh, como esa parte de la práctica social primera que tenemos. Todo lo que hacemos en casa, ese ritual de levantarnos, cepillarnos los dientes, bañarnos, cambiarnos, vestirnos, ir a la escuela, ir al trabajo, son precisamente hábitos que explican nuestras generaciones de prácticas sociales. Mis hábitos actualmente no son iguales a los de mi madre, así como los de mis hijos no van a ser igual a los míos porque, bueno, la sociedad está en constante cambio. Pregunta número 3. ¿La competencia económica es un ejemplo de... Uy, bueno, pues aquí acuérdense que es un proceso social. Entonces, la competencia es una forma de interacción dinámica eh, entre los procesos sociales y el individuo. Número 4. La relación entre clase social y prácticas sociales implica las prácticas son independientes de la estructura, la clase social influye en estilos de vida y conductas cotidianas, no existe relación, solo afecta el trabajo. Bueno, la respuesta correcta es B. La posición de clase influye en consumo, en educación y prácticas culturales. Y vamos con nuestra pregunta número 5. ¿Cuál es el papel de los grupos sociales en la estructura social? Bueno, recuerden que estos espacios se constituyen a partir de la interacción que articula el individuo con la estructura social. Por lo tanto, la respuesta correcta sería B, mediar la interacción del individuo y de la sociedad. Y bueno, como siempre les compartimos la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de este tema. Recuerden que si tienen alguna duda nos pueden escribir y comunicar a través de los medios de contacto. Esto sería todo por mi parte y nos estaríamos viendo en nuestra próxima cápsula.